Vamos a otras materias y nos gustaría pasar a lo que está pasando en estos momentos a nivel internacional con con el conflicto palestino-israel, particularmente lo que ocurrió durante este fin de semana, el bombardeo por la facción Hamas a Israel, y que esto generó también la misma respuesta por parte del gobierno israelí hacia diferentes puntos de Palestina. Particularmente el conflicto se está realizando en el punto de Gaza, que también está siendo comandado por el grupo Hamas. Para ahondar en la materia y también las represalias a nivel internacional que podrían tener esta materia, me acompaña Víctor Hugo García, analista internacional y docente de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes y feliz de tenerlo aquí. Hola, buenas tardes. Encantadísimo, como siempre, y vamos a tratar de conversar y ser lo más didácticos posible. Un poco para orientar a la gente, profesor, el conflicto palestino-israelí no es algo nuevo, o sea, esto venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, desde que da como la misma génesis de lo que es el Estado de Israel, y desde entonces ha surgido como una serie de disputas respecto a lo que es el control, quizá por decirlo de una forma, quién habita la Tierra Santa, por decirlo de una forma. Sin embargo, podríamos decir que este bombardeo tiene una dinámica diferente a todos estos otros episodios que hemos visto a través de los años. Sí, mira, eso es correcto. En realidad aquí hay que distinguir en historia, bueno, como en todo, ¿no es cierto? Hay tiempos históricos. La larga duración es prácticamente la época bíblica, para tratar de explicar eso, y evidentemente requiere mucho tiempo. El corto tiempo es 1947, cuando la Organización de Naciones Unidas dividió el territorio de Palestina y creó dos estados, un estado de Israel y un estado palestino, un estado árabe. Entonces, para entender lo que está ocurriendo hoy, más bien hay que concentrarse en el 47 en adelante, pero es imposible dejar de lado todos los años anteriores. Ahora, desde el año 47, prácticamente desde ese momento, la relación entre los israelíes y los árabes fue conflictiva. De inmediato le declararon la guerra a Israel, y esto ha ido secuenciando en el tiempo en sucesivas guerras, y este último episodio es la coyuntura, es la última manifestación de violencia entre las partes, y el protagonista en este caso es uno de los componentes palestinos. Esto hay que dejarlo en claro. Sí. Hay dos territorios, ¿no es cierto?, dentro del Estado de Israel, dos territorios autónomos que son palestinos. Gaza, en el sur, ¿no es cierto?, oeste, y Cisjordania, en la zona central oriental de Israel. En Gaza, que no está ocupada por Israel, es un territorio que Israel despejó en el 2005, gobierna un grupo radicalizado, un grupo que derechamente comenzó a realizar prácticas terroristas, el grupo Hamas. Ese es el que atacó. Y evidentemente, tú tienes razón en eso, es un ataque que presenta características nuevas, es un ataque que sorprendió completamente a Israel, es un ataque, y en esto no hay que ser neutral, en esa coyuntura y en este hecho concreto, brutal, sanguinario, inhumano, ¿ya? Así como también en otros momentos ha sido la contraparte el que ha utilizado violencia desmedida. Por lo tanto, la novedad es que, primero, es un ataque no convencional muy efectivo. Israel ha sido completamente sorprendido, y la coyuntura geopolítica en este momento a nivel mundial está sumamente delicada, y esto evidentemente viene a enturbiar más ese ambiente. Profesor, obviamente es difícil no abarcar estos sucesos ni también darlo un poco con la misma bajada local. O sea, estamos hablando en un punto donde en Chile, por lo menos como país, estamos aún estableciendo vínculos con el gobierno de Israel. Sin embargo, también aquí está la arista de que también a nivel sudamericano somos una de las colonias de palestinos más grandes a nivel sudamericano. Así es. Bajo esa línea, la misma... ¿Cómo abordarlo? A la misma como bajada local, ¿qué se podría esperar de este escenario en particular? Ya se están haciendo vuelos humanitarios para poder sacar a mucha gente que está en Israel en estos momentos. Claro, mira, en este caso también, como en otros, pero particularmente en este caso, es muy difícil no sentir los efectos o abstraerse de las consecuencias del conflicto.
Uno, por lo que tú dices, porque tenemos la población palestina prácticamente más numerosa de América Latina, porcentualmente hablando, ¿ya? Una población judía no menor también y muy influyente, muy activa, ¿no es cierto?, pero que han tenido particular cuidado de no traer el conflicto acá, ¿ya? Eso por un lado. Segundo, no te puedes abstraer porque de una u otra manera Chile tiene vínculos con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con el mismo Israel. Por lo tanto, cotidianamente te vinculas con ellos y tienes que tener una posición en ese sentido. Y en tercer lugar, Chile también ha remarcado históricamente muy claramente su posición en esto, en orden a que debe existir un Estado de Israel con fronteras seguras, reconocidas, pero también debe existir un Estado palestino y que se debe respetar el derecho internacional humanitario. Es decir, no tomar como blanco a civiles, civiles mujeres, menos civiles niños, como lo que hemos presenciado. Y por último está el hecho de que somos un país de economía abierta, vinculado al mundo, y estas acciones evidentemente perturban también el frágil sistema económico mundial, nos complica. El Medio Oriente es una zona neta productora de petróleo, nosotros somos importadores netos de petróleo, y como país dedicado al comercio exterior necesitamos estabilidad internacional. En base a eso, profesor, bueno, obviamente las coyunturas nacionales están más a flor de piel, uno lo detecta cuando está viendo por las calles el precio, la inflación que está constantemente elevada, el mismo conflicto europeo, Ucrania contra Rusia, ya están caros el precio de algunas bencinas, lo mismo el precio de petróleo acá próximamente, o sea, esto es un conflicto que está recién comenzando, pero lo que se podría ver durante las próximas semanas, ya se habla de alzas de precios en el petróleo por lo menos de un 4%. Sí, claro, mira, esto, el estallido, ¿no es cierto?, está recién comenzando, porque este conflicto prácticamente es milenario y desde el siglo pasado, ¿no es cierto?, si lo tomamos en 1947. Por lo tanto, el estallido evidentemente ha sido muy violento, la respuesta de Israel va a ser muy potente y se va a reservar el derecho de aplicar una respuesta por el tiempo que estime necesario. Por lo tanto, no tenemos una perspectiva de cuándo va esto a bajar en intensidad. Eso evidentemente que perturba los flujos financieros mundiales, perturba los flujos de la logística, el abastecimiento, el combustible. Nosotros ya estamos tratando de salir de un momento económico complicado, no lo hemos logrado todavía. Tenemos tasas de desempleo altas, tenemos un dólar, ¿no es cierto?, que sigue subiendo de precio. Y todo lo que es importado, evidentemente, si sube el dólar, sube el precio de lo importado. El combustible, lo hemos dicho, más de un 90% lo importamos para las bencinas, sube también la bencina. Si sube la bencina, sube el transporte. Entonces, toda una cadena. No es una buena noticia para los palestinos, para los israelíes, para el mundo, y tampoco, evidentemente, es una buena noticia para nosotros, pensando en estos elementos, porque en este momento hay gente muriendo allí, ¿no? Absolutamente, y también lo otro importante, la cantidad de chilenos que están en estos momentos, muchos de ellos en calidad de turistas en Israel, por lo menos se está hablando de los diferentes vuelos humanitarios que se van a estar efectuando durante estos próximos días, pero también ahondar un poco, si es que nos pudiese ahondar en esa materia, en estos momentos, el gobierno está tratando de buscar diálogos, tratando de generar instancias de diálogo también. ¿Es esa la ruta? ¿Es algo que tiene que tomar organismos internacionales? ¿Cómo tendría que ser como la estrategia, por decirlo de una manera? Mira, de partida evidentemente que hay descendientes chilenos, ¿no es cierto?, en Israel, hay judíos chilenos también que tienen familiares allá. Por lo tanto nos toca directamente. Y tú tienes razón, también el gobierno ha organizado vuelos humanitarios, hasta el momento hay planificados 3 vuelos para traer a los chilenos acá. Ahora, el tema de cómo encauzas esto, es tan virulento este tema, fíjate, porque históricamente 2 pueblos disputan el 100% del mismo territorio. O sea, con eso ya te dejo enmarcada la profundidad del conflicto. Naciones Unidas dividió ese territorio, pero el Estado palestino no se concretó. Por lo tanto, hay mucha violencia de por medio
y cuesta el diálogo. Yo para dialogar contigo lo primero que tengo que hacer es reconocerte. Y Hamás, por ejemplo, que entre paréntesis, no es el representante jurídico y legal de los palestinos. No, es una facción extremista. Correcto. La Autoridad Nacional Palestina está en Cisjordania. Ellos son los representantes del pueblo palestino. Pero también tienen sus problemas internos, ¿ya? Entonces, lo lógico es que esto se encauce por el diálogo. La potencia mundial dominante, Estados Unidos, lo ha intentado sistemáticamente, pero una u otra parte al final termina por o boicotear o bajarle la intensidad al diálogo, porque las demandas son contradictorias y muy profundas. Lo concreto sí es que, y aquí no nos perdemos, esto debieran causarse en función de lo que ha resuelto Naciones Unidas, la resolución 181 que estableció los dos estados, Jerusalén como zona internacional con los santos lugares. Incluso hay cosas novedosas en esa resolución que establece una unión aduanera, moneda única, etc. Entonces, retomar vía Naciones Unidas eso, encauzar el diálogo y tratar de llegar a un entendimiento básico que creo yo debiera apuntar a que los palestinos tengan su Estado derechamente, pero reconociendo a Israel, reconociendo sus fronteras, garantizando su seguridad. A su vez Israel, reconociendo fronteras, la seguridad del Estado palestino que hipotéticamente se pudiera crear. Complicado. Sin duda que es complicado y bueno, estamos hablando de un conflicto que nace particularmente como una forma de mitigar todo este problema que viene desde milenios, ¿no? No sé si podemos mostrar en pantalla una de las publicaciones realizadas por parte de la Cancillería Internacional que precisamente habla, ahí lo estamos viendo en pantalla, los métodos de contacto para que usted pueda precisamente a consultar y también orientarse en esta materia de contactos de asistencia en Tel Aviv, emergencia@consuladogobierno.cl, ahí están los diferentes teléfonos, contactos de asistencia en Ramallah, ahí en Palestina, emergencia@consulado.gov.cl, los diferentes canales de contacto. Recordemos que este es un conflicto que está lamentablemente recién iniciando, uno de los escenarios más complicados, sobre todo lo que se ve en las calles, y es como bien particular también esto, profesor. ¿Y a qué me refiero con eso? Hemos visto durante estos últimos años, por lo menos en el sector de Medio Oriente, son conflictos muy sanguinarios, muy lamentablemente que han culminado de esta manera fatal y algunos que seguimos viendo hasta el día de hoy. En materia internacional, las mismas sanciones que se pueden esperar de esto también son importantes, si es que nos pudiese ahondar. Claro, mira, hay que manejar con mucho cuidado este tema, porque evidentemente en lo militar ya está claro, ¿no es cierto?, el tema de la violencia, la agresividad, ha sido siempre bien característica. Lo que hemos visto, sí, ahora estos últimos días prácticamente se ha salido de norma, muy brutal, pero hay que ser cuidadoso también, por ejemplo, qué voy a hacer con tema de las sanciones. Jamás es identificado, localizado como grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero si yo sanciono a Hamás, estoy sancionando a su vez a la gente que vive en la Franja de Gaza, claro, que es un territorio ultrapoblado, con una densidad de población muy grande. Y es un territorio que más o menos es de aquí a Dichato, por 10 kilómetros de ancho, para que el telespectador se haga una idea de lo que significa estar ahí. Entonces, Israel, por ejemplo, les ha cortado la electricidad, el agua, para combatir a Hamás, destruir sus instalaciones militares, destruir sus depósitos de armamento, ojalá detectar los túneles a través de los cuales se mueve esta organización, pero necesariamente con todas estas medidas tú afectas al ciudadano común y corriente. Claro. La Unión Europea dijo en un principio, mira, sanciones para Hamás, sanciones para la Franja de Gaza, por las acciones tan brutales que han desarrollado. Pero después rápidamente afina esto y dice, miren, no le vamos a aplicar a toda la gente porque tampoco corresponde, porque allí también se va a desarrollar una catástrofe humanitaria si tú tienes cerrada esa franja. Egipto en el sur también cerró el acceso. Imagínate si tú mantienes eso en el tiempo. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso.
Estados Unidos también ha movilizado tropas para apoyar a Israel, por si intervienen otros actores, le hace Irán, Siria, Hezbollah en el norte desde el Líbano. Estados Unidos advierte y también señala que las acciones militares deben ser relativamente medidas y que las acciones de represalia ojalá no afecten en demasía a la población civil. Pero complicado los primeros días. Hay que esperar, ¿no es cierto?, que pase la rabia en el Estado de Israel, que se sienta satisfecho con una respuesta militar, mira lo que te estoy diciendo, para que esto baje en intensidad y se pueda, entre comillas, normalizar la vida civil, tanto en Israel como en la Franja de Gaza en esta oportunidad. Profesor, un poco ya que estando en la recta final de la entrevista, consultarle obviamente de los posibles ya escenarios. Obviamente es difícil saber qué cosas podría ocurrir, sobre todo con esto que estamos viendo, que esto inició el fin de semana, para que la gente se pueda orientar un poco lo que podríamos ver durante los próximos días, esta batalla constante contra el terrorismo que le han apodado algunas personas en esta materia. ¿Qué podríamos experimentar? Sin duda la inflación la inflación del petróleo es algo que se considera, pero ¿qué más? Claro, eso ya está, ya lo vamos a sentir evidentemente y lo estamos sintiendo. Lo otro es que en esta semana y a lo mejor la próxima vamos a estar ocupados en la parte militar, el accionar militar de Israel, la represalia israelí. Ya lo estamos viendo como literalmente vuelan edificios completos, lugares donde funcionaba Hamás o lugares que servían de centros de comunicación y control. Vamos a estar en eso, ¿ya? Y lo más peligroso en lo inmediato es tratar de contener a otros actores que pudieran estar tentados en lanzar ataques contra Israel. Ya lo mencioné, Hezbollah, otro grupo radical en el norte que apoya a Irán y que apoya a Siria. El mismo Irán, que ha prometido borrar del mapa al Estado de Israel. Y evidentemente también es muy difícil no decir que el conflicto entre Rusia y Ucrania no se vincule. Rusia incluso ha tratado de acusar a Ucrania de entregar armas a Hamás, cuando parece que ya tenemos claro que son las armas que ellos le capturaron a Ucrania y que a través de Irán se las han pasado a este grupo terrorista. Entonces, vamos a ver mucha inestabilidad en los próximos días con un foco en lo militar, viendo cuáles son las acciones que van a tomar otros involucrados en la materia, y lo que sí debemos esperar, y ojalá muy pronto, que esto se encauce de alguna manera, se desarrolle en contacto entre las dos partes, vía mediadores, sea Jordania, Egipto, que son los que tradicionalmente, Arabia Saudita también en este momento, han realizado mediación, y empiecen las negociaciones, porque no olvidemos que hay más de 100 rehenes israelíes que jamás ha tomado, ¿no es cierto?, los tiene en la Franja de Gaza. Personas, elementos en política internacional que quieren utilizar como medio de negociación cuando eso se dé en los próximos días. Profesor Víctor Hugo García, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de TVU. Encantadísimo, y ojalá haya servido para clarificar un poco más el tema. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, sin embargo no se despegue de la sintonía de TVU Noticias, en breve volvemos con más información.